Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor y nosotros vamos a estar siempre alegres. Eso es lo que dice las Escrituras, que nosotros debemos de estar siempre alegres, porque Dios es bueno, Él es bueno, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que disfrutamos siempre de la bondad y la misericordia del Señor todos los días, todos los días, todos los días. Así que siempre agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará en nuestras vidas. El bien y la misericordia del Señor los sigan todos los días de su vida y los alcancen, ¿sí? Que sean sus vidas siempre llenas de esa gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos contentos esta mañana de poder compartir con cada uno de ustedes las verdades poderosas del Evangelio, verdades poderosas del Evangelio que transforman las vidas. Las transformaron comenzaron a transformarlas hace 2000 años atrás y todavía hoy siguen transformando la vida de las personas. Aleluya, poderoso, poderoso, poderoso. Y eso no va a cambiar. Las cosas que Él ha hecho, las seguirá haciendo. Él no va a detenerse de hacerlas. Él le ha placido hacer las cosas esas, ¿sí? Todo lo que Él se ha propuesto en su corazón hacer, se hará, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que damos gracias al Señor por esta mañana tan maravillosa que nos da de poder estar aquí juntos, siempre disfrutando de las cosas maravillosas, sí, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos todos los que están viéndonos por Facebook Live, bienvenidos los que están conectados acá también en Zoom y los que van a irse conectando y los que luego van a vernos por nuestro canal de YouTube también para seguir siendo edificados en el Señor. Aleluya. Poderoso, 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 poderoso tiempo hemos estado compartiendo durante todas estas semanas. Recuerden que todas estas enseñanzas, todo esto que compartimos, lo queremos compartir desde un punto de vista no histórico, no religioso, sino de vida. ¿Sí? Desde el punto de vista de vida eterna que tenemos ya en Cristo Jesús, desde un punto de vista de la actualidad, cómo nosotros estamos viviendo las cosas maravillosas de las Escrituras ahora en nuestras vidas, ahora, en este tiempo, no como lo vivieron los otros, sino como lo vivimos nosotros ahora, ¿sí? Y cómo está esto expresado en las Escrituras para que fuera de generación en generación, que pasara de generación en generación y que cada generación experimentara lo suyo propio, ¿sí? Que cada generación pueda expresar, disfrutar y experimentar por sí mismo, ¿sí? Las verdades poderosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hemos estado compartiendo todas estas semanas pasadas ha sido el tema de la soberanía de Dios. Y yo sé que ha sido algo poderoso para algunos y otros ha sacudido sus fundamentos, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario para nosotros tener muy claro quién es Dios en ese conocimiento que tenemos de Dios y quiénes somos nosotros, ¿sí? ¿Y qué ha hecho Dios con eso? ¿Qué se ha propuesto hacer Dios con nosotros? ¿Sí? Y nuestra relación con Él, nuestra conexión con Él. Y eso es algo maravilloso. Y como vimos desde el principio, Dios en su propia voluntad, ¿sí? A Dios en su propia voluntad le ha placido, ¿sí? En su propia voluntad le ha dado placer, ¿sí? Entregarnos a nosotros la autoridad sobre toda la creación. Poderoso, poderoso, poderoso. Él es quien creó todas las cosas. No fue voluntad de nosotros, fue su voluntad expresa. Dios en su total poder de hacer todo lo que Él le place hacer, lo hizo así. Y incluyendo ahora que, como vimos en Génesis capítulo 1, que en esa autoridad, en esa libertad que Él tiene para hacer lo que a Él le place hacer en su propia voluntad, le entregó al ser humano la autoridad de gobernar, de sojuzgar, de enseñorearse de toda la creación que Dios había hecho para Él. Poderoso. Él de su propia voluntad lo hizo así, ¿sí? Y cuando leemos el término de soberanía,
y entendemos lo que realmente significa, ese término, que lo vimos la semana pasada, no fue un término que se usó desde el principio, ¿sí? Desde el principio de las escrituras, el único término que había era Dios todopoderoso, Dios el que todo lo puede, ¿sí? Luego, en tiempos ya más adelante, se tradujo eso como soberanía, pero en su mayoría era aplicado a los emperadores o a reyes o a quien sea, pero siempre incluía esa parte de el enseñorearse de las personas, enseñorearse de sus súbditos. Pero en este caso poderoso de Dios, cuando se aplicaba a Dios, nunca, escuchen, nunca fue usado o aplicado para decir que Dios tenía el enseñoreamiento sobre el ser humano o el control, porque ya eso iría en contra de lo que Dios ya había dicho desde el principio. Tomen la tierra, cuando le dijo a Adán y a Eva, tomen la tierra, ahí está, suyo, sojúzguenla. Enseñorense de los peces del mar, de las bestias, de las aves, de todo lo que está creado. Ustedes son los dueños ahora, ustedes son los administradores ahora, administrenlo, ¿sí? Y entonces, en el caso de usado de este término, soberanía, para el caso de Dios, nunca se usó para decir que Dios tenía el control o él controlaba todo, ¿sí? O que él era el que todas las cosas las hacía, o sea, todas las cosas las permitía Dios. No, 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 no. Dios a usted y a mí nos ha dado esa responsabilidad de administrar las cosas que él ya nos había dado. Desde el principio Dios planeó eso. No es que se le escapó, no es que el hombre se le salió de las manos y el hombre comenzó a hacer cosas de su propia gana. No, no, no. Dios al hombre le concedió eso de su propia voluntad, buena voluntad, y le dio buen placer hacerlo. Así que si a Dios le dio buen placer hacerlo, quiere decir que Dios tenía buen conocimiento de a quién se lo estaba dando. Así que esto es sumamente maravilloso, maravilloso. Y desde el principio, Dios ha ejercido, como lo vimos en los diferentes versículos, Dios ha ejercido su todo poder, ¿sí? Dios ha ejercido eso, ¿sí? Pero nunca, 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 nunca en contra de lo que Él mismo había establecido. Poderoso, poderoso. En esta sesión, quería compartirles algo poderoso acerca de esta parte de la soberanía de Dios y cómo Dios la ejerció para con nosotros y cómo nosotros hemos abusado de eso y cómo también nosotros le hemos achacado la culpabilidad a Dios, cuando en realidad la culpabilidad es nuestra. ¿Sí? Cuando en realidad toda la responsabilidad recae sobre nosotros, pero nosotros de alguna manera hemos querido responsabilizar a Dios. Y desde la semana pasada estábamos hablando de ese tema. ¿Es acaso Dios responsable de todo lo que pasa en la tierra y en los seres humanos? Es una pregunta que muchos se hacen la pregunta y algunos dicen, bueno, es que me pasó a esto y me pasó aquello, pero bueno, Diosito así lo quiso. ¿Verdad? Diosito así lo quiso. Y vimos algunos ejemplos también de personas que, por ejemplo, violan las leyes naturales, ¿sí? Violan las leyes naturales y entonces quieren entonces que Dios no, quieren responsabilizar a Dios de esas cosas, ¿sí? Como vimos la semana pasada, si usted toma su motocicleta o toma su automóvil y usted anda ahí a velocidades por encima de las que están por lo permitido y tiene un accidente, entonces usted no puede venir y responsabilizar a Dios y decirle es que por culpa suya, ¿sí? Que no puede venir y decir es que es culpa suya, Dios, es que usted es quien tiene la culpa de eso. Bueno, o Dios o que Dios lo permitió, Dios es responsable. Usted es responsable de esas cosas, ¿sí? Todos, cuando caminamos en las calles, a veces
Veo gente caminando en la calle y andan todos, por ejemplo, aquí en San José, en Costa Rica, si usted anda en ciertos lugares, en ciertas áreas desde la capital, y usted anda descuidado y anda exponiéndose o exhibiendo sus joyas y cosas de esas, o del dinero, por supuesto, van a encontrarse con algunas personas que van a quitarle lo que es suyo, que andan buscando eso, quitarle lo que es suyo, ¿sí? Y usted se va a encontrar con ese tipo de personas, ¿sí? Y usted no puede decir, es que la culpa la tiene Dios. O sea, bueno, es que Dios quiso. No, 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 no. Usted es el responsable de esas cosas, ¿sí? Si usted, por ejemplo, en algún caso no, me acuerdo en algunos países en los que hemos viajado, y ustedes ya lo han escuchado algunos testimonios de eso, lugares donde hemos viajado, donde nos encontramos con personas que de repente, creyentes que están pegados a la luz, a la energía eléctrica, ¿sí? A la energía eléctrica de manera ilegal, y les hacen el corte de luz. Entonces, hacemos ver las cosas como que Dios es, ¿verdad? Dios es responsable de eso. O sea, no, 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 no. Tenemos que ser responsables y pagar los recibos de luz que tenemos, los recibos de agua, las cosas que están ahí, tenemos que ser responsables con esas cosas, ¿sí? No podemos echarle la responsabilidad siempre a Dios en todas las cosas, y incluso en algunas ocasiones se nos ocurre también responsabilizar a Dios por nuestro aspecto físico a veces, ¿sí? De repente bueno, estamos pasados de peso a veces, y entonces, y no solo voy a hablar de pasados de peso, sino que también falta de peso, ¿verdad? Como en algunos casos, de repente estamos pasados de peso, y es que le queremos como decir, como que es que, de ahí así, como que es que Dios me da hambre, y entonces yo como porque tengo hambre, y no tenemos freno a las cosas que comemos, ¿sí? Yo en mi caso, digamos, en mi caso nunca fui una persona pasada de peso, pero sí una persona muy, 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 muy delgada, muy, muy, muy delgada. Yo me acuerdo que mis hijos me decían, es que parece un cadáver, papi, usted parece un cadáver, ¿sí? Porque era flaco, flaco, flaco. Mira, no me cabían ninguna talla de pantalones, no me calzaba ninguna talla. Me ponía 30 y me apretaba todo la cintura. Me compraba 31, 32 y ya me quedaba muy grande. Entonces nunca estaba en un peso. Hasta que un amigo un día me dijo, Douglas, y bueno, y de esas cosas que yo predicaba el domingo, y ya el lunes, martes, miércoles y jueves ya pasaba enfermo en cama, ¿sí? Por problemas de salud. Y es que yo pasaba ayunando todo el tiempo, en ayunos y en ayunos y en ayunos y en ayunos y en ayunos. Y no tengo nada que ver, no tengo ningún problema con ayunos. Estos días he pasado limpiando mi parte desde el estómago. Y entonces, ¿qué he hecho? He estado sin comer mucha comida sólida, sino que más bien cosas líquidas. Pero eso me ha ayudado muchísimo. Y yo creo que también de repente debemos de hacer de repente algunos ayunitos de esos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que yo pasaba en ayuno, en ayuno, en ayuno, en ayuno, y nunca pensaba en las partes, en la parte física, ¿sí? El efecto que tiene eso a veces en la parte física, y pasaba enfermo. Hasta que ese amigo me dijo, Douglas, si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar a usted, papito. Cuídese usted. Usted está sirviendo al Señor, y usted tiene que dar un buen ejemplo de esas cosas. Y de verdad, a partir de eso, mire, me cambié, me metí al gimnasio y recibí consejo de los entrenadores de cómo debería de alimentarme, cómo debería hacer ejercicios. Y hasta el día de hoy estoy en un peso excelente, tengo un peso excelente para mi tamaño, para mi edad, y estoy en perfectas condiciones. De repente,
se me ocurre a mí comer cosas que no debería de comer y termino en cama, ¿verdad? Termino con malestares y eso. Y eso no le voy a decir, es que vea, y así lo quiso Dios, que me quedara en la cama. No, 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 fue irresponsabilidad de Douglas, ¿sí? Así que siempre les digo, usen su autoridad responsablemente, ¿sí? Usemos estas cosas que Dios nos ha concedido de una manera responsable. Seamos responsables con todo eso. Ahora, la pregunta de siempre, ¿es Dios culpable de todas las cosas que pasan en la tierra o en la vida de los seres humanos? Y hoy voy a poner un poco de ejemplos de cosas que he vivido yo, ¿sí? Con otras personas, con otros pastores, con otros lugares, experiencias que hemos vivido, y ahí vamos a darnos cuenta de quién es el responsable de las cosas que suceden en la tierra. Imagínense, desde el principio, el hombre se ha querido quitar el tiro, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Se ha querido quitar la responsabilidad de las cosas, de sus acciones, de sus propias acciones. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 12, ¿sí? Dice algo muy interesante. Dice algo muy interesante. ¿Saben? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto, y Dios vino y les habló, ¿verdad? Dios vino y le habló a Adán. Adivinen qué fue lo que dijo Adán. ¿Saben qué fue lo que dijo Adán? Le echó la culpa a Dios y le dice, Dios, es que la mujer que usted me dio a mí, la mujer que usted me dio a mí fue la que me dijo que comiera eso. Ajá. Y Dios le había dicho a él, no lo hagas. Dios le dijo a Adán, hey, no coman de ese árbol, no coman de eso, porque de verdad ustedes van a morir si lo hacen. Bueno, resulta ser que Adán decidió, vio que a Eva no le pasó nada cuando comió, entonces dice, mira, está viva todavía, pero no era de esa muerte la que estaba hablando Dios, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces resulta ser que Adán dice, bueno, voy a hacerlo. Y al final, cuando Dios viene y le dice, ¿no les dije yo que no comieran de eso? Y entonces, ¿qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dijo Adán? ¿Sabe qué dijo? Es que la mujer que usted me dio, la mujer que usted me dio fue la que me tentó, y de ahí yo comí. Siempre, desde el principio, escuchen, desde el principio, el hombre ha querido echarle la culpa a Dios de sus acciones. ¿Sí? No se les parece a algunos de nosotros. ¿Ah? No se le parece a usted en alguna ocasión en su vida. Ajá. No se le parece a algunos de nosotros. Se parece a Douglas en algunas ocasiones, ¿sí? Es que Dios, usted me trajo aquí, Dios. Es que Dios, usted me dijo que hiciera esto, Dios, ¿sí? Siempre echándole la culpa a Dios. Y es que Dios me dijo, sí, vaya allá, pero no quisieras eso, ¿sí? Y de repente hacemos cosas que Dios no nos dijo, pero estamos en el lugar donde Dios nos dijo, pero no haciendo las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, ¿sí? Y eso hay que poner siempre cuidado de esas cosas. ¿Sí? Cuidado, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a la serpiente? ¿Estás escuchando a otras personas? ¿O estás escuchando lo que Dios te dijo a ti? Ujú. ¿Estás escuchando realmente a Dios? ¿Estás escuchando a tus propias pasiones, a tus propios deseos? Quiero que vayan conmigo al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. No quiero tomar mucho tiempo hoy. Tengo algunas ocupaciones hoy temprano, pero quería leerles algunas cosas. Vean lo que dice el libro de Santiago. Vean lo que dice el libro de Santiago. Versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, ¿cuántos de ustedes han sido tentados alguna vez? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Ajá. Sino que cada uno, vamos a ver, aquí comienzan las cosas interesantes. Cada uno, ¿qué dice? Cada uno. Así que vamos a ver, aquí hay que asumir la responsabilidad. Cada uno no es quien, no es otra persona, ¿sí? No es tu vecino, no es tu pastor, no es el líder, no. Cada uno es tentado. Escuchen, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde vienen esas cosas? De usted mismo. No es de nadie, no es de nadie de afuera, no es ni de Dios y menos del diablo. Y usted me dice, wow, pero el diablo no hace eso. Bueno, fíjese que le voy a decir algo. No. Sí, señores. Es de usted mismo. El diablo ya fue destruido, el diablo ya no tiene nada que hacer. Ya él es un cero completo. Ya Jesús venció sobre él. Y vamos a ver cosas interesantes más adelante. El Señor ya venció sobre Satanás, ya él venció sobre el diablo. Él no tiene poder alguno sobre la vida suya, ni sobre la vida mía. El único poder y la única participación que él podría tener es que si usted o yo se lo damos, se lo permitimos. Sí, señor. Solo si usted y yo le cedemos eso, al igual que Adán y Eva que hicieron. Pero ahora en Cristo Jesús, usted tiene más poder que eso. Ya el Espíritu de Dios mora en usted. Pero ahora sí, tienes que usted y yo que asumir esa responsabilidad. Cuando de nosotros mismos somos atraídos y seducidos. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, ¿de quién? Suya y la mía. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Sí, señores. Así que, versículo 16. Hermanos míos, no se equivoquen. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, entonces, no se equivoquen, mis hermanos. No le echen la culpa a quien no tiene la culpa. Versículo 16. Yo creo que nosotros debemos tener ese versículo bien puesto en alguna parte de la casa. No te equivoques para que en algún momento cuando hacemos algo, hey, no te equivoques. No le eches la culpa a nadie más que a ti mismo. Me encanta cuando el apóstol Pablo escribe eso y dice, hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. ¿Te has estado equivocando, echándole responsabilidad a alguien de tus acciones? Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Poderoso, poderoso. Toda buena cosa viene de Dios. No las tonteras que hacemos, no las boberías que se nos ocurre hacer. No, todo viene de Dios. Todo lo bueno en nuestras vidas viene de Dios, porque Él no cambia. Versículo 18. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Escuchen, para que seamos primicias de sus criaturas. Escuchen. Usted y yo somos una nueva creación y esta nueva creación ya no vive más sometida al pecado. El pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Poderoso, poderoso. Ya nosotros no andamos equivocándonos, echándole la culpa a quien se nos aparezca por ahí.
Yo no sé si han escuchado algunos, de repente algunos líderes de la congregación o creyentes, y es que ya no, yo veo como que Dios solo a mí me castiga, como que a mí me sale todo mal, como que Dios se ha olvidado de mí. Bueno, un momentito. Dios no se ha olvidado de ti. Dios prometió a nosotros que nunca nos iba a dejar y nunca nos iba a abandonar, que siempre estaría con nosotros. ¿Vas a creer eso o no? Lo más seguro que ha pasado es que nosotros nos hemos apartado de Dios igual que lo hizo Adán, igual que lo hizo Eva. Andan escuchando otras voces, andan escuchando cosas que Dios no les habló, que Dios no ha dicho y lo han creído. Hay personas que dicen, es que Diosito, cuando alguien se enferma o alguien está pasando algo o tuvo un accidente o algo, entonces es que Diosito tiene algún plan para tu vida. No, señores. No, 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 no. Dios no hace. Mire, vamos a ver. Hay unos versículos en las escrituras donde dice, donde Jesús está hablando y dice, Jesús, dices, si un hijo de ustedes les pide pan, ustedes no le van a dar una piedra. Si piden un pescado, no le van a dar una serpiente. Y dice, si ustedes siendo hombres, humanos, hombres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nosotros? Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes, para darle una lección a sus hijos, le va a cortar una mano? ¿Le va a cortar una pierna? Si sus hijos se salen de la casa sin permiso suyo, cuando regresa usted no le corta una pierna para que no salga a la casa, o sí. ¿Ustedes le harían eso? No, ninguno lo haría. O si su hijo coge algo sin permiso, usted va a venir y le va a cortar la mano. ¿Ustedes lo harían? No. Entonces, ¿por qué creemos que Dios es así? ¿Por qué creemos que Dios va a estar dando lecciones a las personas, quitándoles parte de sus cuerpos, quitándoles parte de sus vidas? ¿Mm? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué le responsabilizamos a Dios? Acabamos de ver que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dios no da lecciones de vida matándote. Dios no da lecciones de vida quitándote cosas. Sí, señores, esa es la verdad. Esa es la verdad de Dios. No ese invento que la gente dice, que no tiene ni pruebas de que Dios hace esas cosas, pero se lo achacan a Dios. Vamos a ver, la gente me pregunta hoy día, Douglas, y todas esas cosas de las guerras y las matazones que hay hoy día, todas esas cosas, ¿qué pasa con eso? Bueno, vamos a ir a Santiago mismo. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Ahí está la respuesta. Pregunta el apóstol, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y cuando hablamos de guerras, no solo son estas guerras que estamos viendo por televisión, sino las guerras y los pleitos que hay entre los cristianos, entre los religiosos. También, ¿ustedes creen que no existen eso? ¿Es que no existieron esas cosas? Cristianos se mataban entre ellos. Católicos y protestantes se agarraban y se mataban entre ellos. Y no crea que solo de un lado, de los dos lados, tanto protestantes matando católicos y católicos matando protestantes, y después venían los cristianos a conquistar o a descubrir los pueblos en los que vivimos aquí. Y entonces, ¿en qué terminaban? Matando a la gente en nombre de Dios. Sí, señores. Sí, señores. ¿Y de dónde vienen esas guerras, esos pleitos entre vosotros? No vienen de Dios. Eso es de verdad. No vienen de Dios. Pero ¿qué dice de dónde es que vienen? Vamos a leerlo. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros.
no es de vuestras pasiones, suyas, mías. No es de ahí, es de ahí. Es de ahí, de adentro. Nosotros muchas veces hemos querido responsabilizar a la gente. Es que ellos me molestan, entonces yo actué. No, no, no. ¿Sabe lo que dice Jesús, lo que decía Jesús a sus discípulos? ¿De dónde vienen todas esas cosas de las pleitos y las cosas que ustedes tienen? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Sí, lo que contamina al hombre, ¿de dónde viene? ¿De afuera o de adentro? ¿Sabe qué Jesús le dijo a sus discípulos? Vienen de adentro. Vienen desde más adentro, desde lo más profundo de tu corazón. De ahí vienen todas esas cosas. Y aquí dice que es de nosotros, nuestras propias pasiones. Y sigue diciendo, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidias y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Sigue diciendo, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sí? Y voy a hacer una aclaración corta aquí. A veces, tener cosas, ¿sí? Tener cosas, las personas religiosas dicen, no, es que usted es amigo del mundo porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene una linda casa, porque usted busca esas cosas. No, no, no. Dios siempre quiere que usted sea bendecido. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que usted tenga las cosas en todo lo suficiente. Siempre, por la gracia de Él, que usted tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. Pero aquí nos hemos encontrado con muchos malos administradores de las cosas. ¿Sí? Muchos malos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso es que no tenemos. Eh, hablando de esto, de escuchando la voz de quien estás escuchando, me acuerdo hace algunos años atrás, y yo les he contado esto en más de una ocasión, que una vez Dios me dijo, dígale a los hermanos de la iglesia que compren propiedades de sus familiares, de amigos, de todos los que están vendiendo propiedades en la ciudad, que lo compren. Y yo les dije, ¿sí? Yo pensé que no era para mí, pero me incluía a mí también. Así que un vecino mío llega y me dice, Douglas, mira, tengo un terreno ahí. Yo veo que te gusta la ciudad, te gusta el pueblo. Yo quisiera como bendecirte con un terreno, ¿verdad? Solo tiene que pagarme $200 y para la escritura y todas esas cosas, ¿verdad? Ahí me lo va pagando poco a poco. Y entonces le pregunté a la hija que cómo era el terreno ese. Me dice, no, pastor, no compre ese terreno de mi papá. Me dice, ese terreno es malo, feo. Nadie, es un culebrero, me dice, no compre nada ahí. Entonces fui ando el Señor y le dije, no, la verdad es que ya no lo voy a comprar. No le voy a comprar el terreno. Bueno, pasado un año después de que él me dio esa oferta, ¿qué creen que pasó? Un año después de que él me había hecho esa oferta, yo me negué a esa oferta. ¿Saben en cuánto él vendió ese terreno? Ese culebrero que nadie quería, ¿saben en cuánto lo vendió? En más de $1,000,000. En más de $1,000,000. En más de $1,000,000. ¿Sí? Por estar escuchando otras voces que no son la voz de Dios, que no son lo que Dios le habló. Y esas cosas están en uno. Es que, no, yo creo que Dios se equivocó, como que Dios se equivocó. Ahora, que Dios se haya equivocado, no, que me equivoqué fui yo por estar escuchando otras voces que no son la voz de Dios. ¿Sí? Y a muchos nos ha pasado eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a muchos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado cosas que Dios nos ha dicho, pero no creo. ¿No? Dios, o sea, ¿usted cree que Dios tiene problemas o Dios tiene envidia de que usted tenga cosas de la tierra? Cosas, si Él las hizo todas.
Todas las bellezas que hizo Dios, todo lo que hizo Dios, lo hizo para usted y para mí. O sea, que Dios tiene conflictos de intereses porque, o sea, o Dios está incómodo porque usted tenga cosas de aquí. No, 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 no. Pero cuando en su corazón hay apego por esas cosas, entonces sí tenemos problemas. ¿Sí? Entonces sí tenemos problemas. Porque dice, ¿acaso ignoráis, versículo 5, capítulo 4, pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El primer lugar debe ser siempre de Dios, no esas cosas. Pero algunos a veces lo que tenemos en nuestro corazón es estar pensando siempre en esas cosas, siempre es que quiero, es que necesito, es que yo no tengo, y es que Dios, ¿dónde está Dios? Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios es responsable como de todo. No, no, no. El primer lugar, ¿dónde está? En tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Cosas de aquí de la tierra, cosas de aquí de la tierra, todas esas cosas desaparecen, hoy están y mañana no están. Sí, cosas que hoy están, mañana las cosas terrenales son temporales. Entonces no ponga su corazón ahí. A veces conozco demasiados pastores que el apego de ellos está en las cosas materiales de la tierra. Su corazón siempre está apegado a un edificio, a un terreno, a equipos de sonido, a sillas, a membresía. ¿Ah? No, 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 no. Siempre el corazón de nosotros debe estar en el Señor. Siempre, siempre. Mi Dios pues suplirá todo lo que necesitas. Mi Dios pues suplirá todo lo que necesitas. ¿Por qué entonces estás buscando esas cosas tan desesperadamente? Tan desesperadamente. Pon tu corazón en el Señor y Él hará las demás cosas. Él proveerá. Todas las cosas vendrán por añadidura. En paz, en tranquilidad. ¿Sí? En paz y en tranquilidad. Dios es bueno siempre. Y hay algunas cosas que a veces esas, de repente, por estar lejos de la verdad del evangelio, nos hemos apartado siguiendo doctrinas de hombres. Hemos seguido escuchando voces fuera de Dios. Entonces, alguien me decía, pero Douglas, es que ha pasado mucho, y yo entiendo eso, ha pasado mucho que hay hermanos que se han abusado de esas enseñanzas, de que tienen autoridad para hacer cosas, tienen autoridad para las cosas, ¿verdad?, de este mundo. Entonces, han habido enseñanzas sobre tú tienes el poder, entonces declara estas cosas y, ¿verdad? Y declara y declara y las cosas que tú declares se van a hacer realidad. Entonces, se nos olvida algo, se nos olvida algo cuando hablamos de esto, ¿sí? Muchas veces se nos olvida que es un regalo de Dios para nosotros. ¿Sí? Que Dios nos ha obsequiado eso de su propia voluntad y buen placer darnos eso, pero a veces se nos ha olvidado que es un regalo, entonces abusamos de esa autoridad. Entonces usted ve a la gente por ahí, es que yo declaro que esa casa es mía. No sé si a ustedes les ha pasado eso, cuando han escuchado alguno de esos mensajes, la gente sale, yo declaro que esa hermana va a ser mi esposa. Yo declaro que ese carro que está ahí va a ser mío. Y pasan por casas donde está la venta en las casas y entonces pero están en esa cuestión, ¿sabe? Acuérdense de las concupiscencias y de las pasiones que brotan en nosotros. Ajá. Y de repente cuando decimos esas cosas y no pasa nada, entonces estamos enojados con Dios. Ajá, pero suave, un momentito, así no es como funciona. Han habido tantos abusos que me he encontrado en congregaciones donde las personas dicen de una hermana casada o de un hermano casado que esa va a ser la suya. Y a veces le desean hasta la muerte. ¿Sí? Le desean la muerte del cónyuge.
del esposo o de la esposa, porque esa va a ser la de él o ese va a ser el de él. Incluso creyentes que conozco, que he escuchado, ¿sí? Deseando que el pastor deje a su esposa para casarse con ella. Uh -huh. Ajá. Sí, señores. Esas cosas han pasado. Esas cosas, ¿ustedes creen que no suceden? Sí, señores. Y esas vienen de la concupiscencia. Y esos son gente que abusan de esta autoridad o de esto que Dios les ha dado. De esta gracia tan maravillosa. De esta gracia tan rica y tan poderosa para nosotros. Ajá. Y desean esas cosas. Miren, hermanos. No. No. Usted no puede estar deseando o codiciando. ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿Se acuerdan lo que leímos? Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Eso viene de nosotros, de adentro, de adentro. No viene de Dios. Dios nunca estableció que nosotros estuviéramos andando de barrio en barrio, de casa en casa, o de persona en persona, declarando, es que esto es mío, yo declaro que este terreno va a ser mío, yo declaro que aquí... No, no. Nosotros no abusamos de esa autoridad. Si ustedes van en las escrituras, van a encontrar a Jesús. Un Jesús tan tranquilo, no se anda pavoneando, no se anda exhibiendo esa autoridad, no anda exhibiendo eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos en la barca? Iban en la barca y la tormenta de repente se desata, ¿sí? Hay una tormenta terrible desatándose ahí y entonces de repente los discípulos comienzan a llorar y a quejarse que Jesús no estaba al cuidado de ellos. Entonces Jesús solo se tiene que levantar y dice, bueno, muchachos, tengan fe, hombre. Y reprendió el viento y el mar y se volvió a acostar. ¿Sí? Hoy día tenemos tanta gente exhibiéndose, exhibiendo esa autoridad. ¿Sí? Exhibiendo esa autoridad. Es que mire, yo puedo hacer esto, yo tengo autoridad. Hace unos años, años atrás, nos topábamos con personas que habían estado escuchando el evangelio, ¿sí? Escuchando el evangelio, escuchando esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y entonces, de repente, ya ellos querían actuar en esa autoridad, pero irresponsablemente. Entonces, me acuerdo que había un hermano, amigo nuestro, y entonces él de repente estuvimos en una zona en Panamá. En esa zona en Panamá es un ventolero, ¿verdad? Los que conocen Boquete en Panamá saben que es una zona bastante ventosa, especialmente en la parte del Alto Boquete. Es un lugar muy ventoso, me encanta ese lugar y llegamos y entonces nos bajamos del carro y el viento soplaba y el viento le botó la gorra a este hermano y la recogió y se la volvió a poner y el viento le volvió a quitar la gorra. Entonces comenzó a enojarse. Oiga, se enojó y comienza a decir, viento, detente, deja de soplar, me tienes harto. Y el hombre comenzó a reprender al viento, ¿verdad? Y entonces el viento no paraba. Entonces yo lo paré y le dije, varoncito, hermanito, de Dios, mira, le digo, ¿sabe qué es la belleza que hace que los turistas vengan acá y que haya polinización del café y de todas esas cosas que hay aquí lindas, de las flores y todo? El viento. El viento. Entonces, usted lo que está haciendo en este momento es abusando de la autoridad que le está dando Dios a usted para algo egoísta, para que el viento no le quite su gorra. O sea, solo porque el viento no le quite su gorra, le va a quitar a usted la polinización del café y de las flores a la gente que viven aquí. Usted no vive aquí. Es como que yo llegara a Estados Unidos y quisiera ahí donde vive usted, donde está la nieve, y que yo dijera no, que no caiga nieve aquí.
Si eso es parte parte de lo creado por Dios, es parte de lo que Dios hizo. ¿Y por qué ustedes quieren quitarme el viento aquí en esta ciudad, en este pueblo en Boquete? Digo, es como que yo quisiera ir allá y quitarle la nieve a ustedes. Y me queda viendo y me dice, mira, tenés toda la razón, me dice. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús provocó el viento para que hubiera tormenta, para que los discípulos aprendieran algo? No, hermanos, es natural el viento. Es natural, es natural. El viento, las tempestades son naturales. ¿Saben lo que hace eso? Limpia el océano, limpian los mares. ¿Por qué cree que cuando usted va por las playas, usted encuentra toda la basura que hemos echado al mar, la encuentra en la orilla? ¿Ustedes creen que llega ahí milagrosamente? No. Ocupa viento y ocupa agua para mover eso y sacarlo. Y pues nosotros ahí como grandes creyentes, ¿sí? Te reprendo viento y te reprendo esto y te reprendo el otro. Ajá. ¿Sabes lo que dice las escrituras? Versículo 6, Santiago, capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soberbios, aquellos que creen que porque tienen la autoridad pueden estar haciendo las cosas egocéntricamente, las cosas como a mí me parecen, las cosas como yo quiero. No, señores, no funciona así. No funcionan de esa manera. Me acuerdo de este mismo hermano. De repente estábamos ahí en una actividad de jóvenes y los jóvenes tenían el rato libre para hacer lo que quisieran, ir a bañarse al río, ir a hacer lo que quisieran, era su tiempo libre. Entonces a él le molestó que los muchachos tuvieran tiempo libre. Le molestó que tuvieran tiempo libre. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Dice, vamos, llama a todos los muchachos, vengan, vamos a hacer algo espiritual acá, un ejercicio espiritual, vamos a convertir esto, yo me acuerdo de hacer unas galletas, vamos a convertir esto en pan y cogí un vaso de agua y dice, vamos a convertir este agua en vino. Si ustedes creen, esto va a poder pasar. ¿Y ustedes creen que no lo hizo? Sí. Comenzó a hacer eso en el nombre de Jesús. Declaramos que este pan, esta galleta se convierta en pan y que este agua se convierta en vino. ¿Y ustedes creen que pasó algo? No. No, no, no. Y entonces se enojó más porque es que ustedes no creen. Ustedes, a los jóvenes, les decía, ustedes no creen. ¿Sí? Entonces, sí, crea esa frustración, ¿sí? De la vida de las personas. Nosotros no hacemos las cosas egoístamente. No las hacemos egocéntricamente para mí, para mi propio provecho. No, señor, la autoridad que Dios le dio a usted es para buen administrar, para que usted administre correctamente las cosas que Dios le ha dado. Esa es la autoridad que Dios le ha dado a usted. Me acuerdo hace unos años, hace también muchos años de atrás, estaba por acá por venir un huracán en esta zona. Normalmente la zona de esta parte pasan muchos huracanes por acá, por el Caribe. Entonces, de repente, habían hermanos que se pusieron a orar porque habían dicho que iba a tocar aquí al lado de Costa Rica. Y entonces algunos hermanos comenzaron a orar, Señor, saca este viento, que no toque Costa Rica, que no toque Costa Rica. Y entonces, y voy a decir esto con de verdad, con mucho amor, ¿verdad? Como a mis hermanos y todo. Pero el huracán se desvió, el huracán pasó y no pasó por aquí, sino que fue y tocó Nicaragua. Hizo un desastre en la zona de Bluefields y todo eso. Entonces, los hermanos de aquí
Costa Rica, estaban todos, gloria a Dios, Dios respondió nuestras oraciones, aleluya, y el viento se fue para allá y mató a un montón de gente. Claro, no dijeron eso, pero se fue el huracán y fue a parar a Nicaragua. Momentito. Le voy a decir la verdad, Dios nunca respondió esas oraciones. Nunca. Dios nunca respondió esa oración. Esa no fue una oración respondida, hermanos. El huracán no fue a parar a Nicaragua porque usted oró que no tocara Costa Rica. Y voy a hablarles de algunas cosas interesantes que he ido descubriendo. Nosotros, los seres humanos, como administradores de las cosas que Dios nos ha dado, a veces somos muy malos administradores. Muy malos administradores. Aquí hay un lugar en Costa Rica, y hay lugares en el mundo que ustedes conocen, de sus países, donde está, vamos a ver, casi que prohibido vivir. ¿Verdad? Casi que prohibido vivir. Porque son zonas de muy alto riesgo. Pero, por ejemplo, aquí en San José hay muchas personas que se van a vivir a lugares de alto riesgo y cuando vienen las lluvias se inunda el lugar y entonces la gente está llorando. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que Diosito así lo quiso. Echarle la responsabilidad a Dios. No, es tu responsabilidad saber dónde vas a vivir, no vas a poner tu casa. Hay lugares, hay gente que viven, vamos a hacer, o sea, viven tan cerca del río que y saben que el río se inunda todos los años cuando llueve. ¿Sí o no? Saben que hay lugares de inundación, pero todavía vienen y hacen sus casas y después le echan la culpa a Dios. Y usan un versículo que dice, de Job creo que es, Dios dio, Dios quitó, entonces bendito sea el nombre de Dios. No, señores. No, señores, yo no sé quién inventó eso. Bueno, alguien de las Job, no sé quién escribió eso, pero no, eso no es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Punto. La mala administración viene de usted y yo. Sí, señores. Nosotros somos los que decidimos dónde vamos a vivir. Estamos viviendo en una casa, ya no nos gusta esa casa. ¿Sí? Primero estamos en un lugar, ya no nos gusta, queremos pedir para otro, y después ya no nos gusta, queremos ir para otro, ya no nos gusta. Siempre estamos quejándonos de las cosas. Y siempre, como Adán, le queremos echar la responsabilidad a Dios. Siempre queremos decirle a Dios, es que usted es el culpable. Pero si usted decidió vivir ahí, en esas zonas peligrosas, en esos lugares peligrosos, digamos, ¿quién no sabe que en la zona del Caribe, en ciertas zonas del Caribe, en ciertas áreas, pasan huracanes siempre? Bueno, decidimos vivir ahí. Se nos ocurrió vivir ahí. Bueno, hay que aprender a vivir con esas condiciones. Así es. La tierra necesita eso. Quítele los huracanes, quítele los temblores, quítele las tormentas, quítele todo eso a la tierra. ¿Y qué vamos a tener? Nada. No tenemos nada. ¿Usted cree que los volcanes fueron para castigar a las personas? Los volcanes fueron hechos, bueno, por cierto, por ahí está el pastor Ali, que vive cerca de un volcán, ahí el volcán San Cristóbal. O sea, ¿ustedes creen que Dios puso un volcán ahí para matar gente? No, los volcanes son sumamente importantes. Averígüense, vayan a leer. Los volcanes son muy importantes, los volcanes. Los huracanes, los vientos, todo eso es importante. ¿Sabe lo que dice las Escrituras? Jesús decía eso, que Dios, el Padre, hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Dios no está poniendo más volcanes en un país para castigar más. Por ejemplo, en Nicaragua, que hay tantos volcanes, no puso un montón de volcanes para matar un montón de hermanos nicaragüenses, no. O sea, ¿cómo vamos a pensar eso? Ahora, las personas tienen que aprender a vivir con esas cosas. Ahora, entre más lejos de un volcán, pues yo creo que mejor, ¿sí?
Entre más lejitos de un volcán, mejor. No se acerca a vivir tan cerca. Los volcanes, los que no saben, hermanos, los volcanes explotan. ¿Sí? Los volcanes explotan. Los volcanes de repente tienen su actividad. Ajá. Y eso es a veces un poco peligroso. Los ríos, no se acerquen a vivir cerca de los ríos. Ahora, por ejemplo, en esta semana de Semana Santa, como le dicen, de repente hay mucha gente yendo a las playas, a los ríos y todo. ¿Saben cuándo hay más muertos en las playas? ¿En los ríos? En estos tiempos. ¿Y saben por qué? Porque mucha gente va a esos lugares y creen, y no es porque van en Semana Santa, conste, ¿verdad? No es porque Dios los mató porque se fueron a pasear en Semana Santa ni nada, como algunos creyentes también quieren manipular a otros diciéndoles que no vayan a esos lugares de paseo y todo. No. Sino que la gente va ahí desesperada y pensando, bueno, quién sabe, como que se va a acabar el mar o quién sabe qué, y se meten sin saber nadar. Digo, ¿quién se mete al mar sin saber nadar? O en lugares donde no se les permite, en lugares donde se les dice, pues peligroso. No sé si en otros países como aquí, pero en mi país, aquí tenemos banderas en ciertas playas y hay ciertas cosas que le dicen a la gente, aquí es muy peligroso, aquí está mejor. Ah, no, ¿sabe qué se nos ocurre? Meternos en los lugares peligrosos. Nos encanta el peligro. ¿Sí? Dios no anda quitándole la vida a nadie. ¿Sabe lo que dijo él en Juan 10:10? El diablo vino para robar, matar y destruir. El ladrón vino para hacer eso. Robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. El deseo de Dios es que usted tenga vida, es que usted viva abundantemente. En esos años pasados, en esos tiempos de pandemia en la que estuvimos viviendo muchos, me encontré con muchos pastores irresponsables, muchos creyentes irresponsables. Ah, es que yo no me voy a poner mascarilla, es que yo no me voy a cuidar, Dios me va a cuidar. Y terminaron en la tumba. Y es que, bueno, ¿y saben qué decían los pastores? Y ustedes que conocen algunos que en sus ciudades o en sus lugares, en sus países murieron muchos pastores, es que, bueno, ya les tocó. No, señores, no es que les tocó ni nada. Echándole la culpa a Dios es que ya Dios sabía que ya le tocaba, entonces ya se murió porque Dios ya era el tiempo de él. No, esa es irresponsabilidad de administración. Es no administrar tu cuerpo. Es no administrar el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en usted, sí. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar, sí. Pero no va a ocupar tu lugar de administrador de las cosas que Él te dio. Y allá andaban algunos, enojados porque había que usar mascarilla, enojados porque no podían reunirse en grupos grandes, enojados porque había que vacunarse después, enojados con muchas cosas. Y ahora están muchos de mis amigos, muchos de mis conocidos en la tumba. Y sus familias amargadas, sus familias entristecidas, sus familias solas, sus hijos huérfanos, sus esposas viudas, esposos viudos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Dios no está quitando la vida a nadie. El único que tomó su vida y la dio fue Jesús, de su propia voluntad. Y lo hizo para llevar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Pero no es la voluntad de Dios que usted ande muriendo antes de tiempo. Es más, Dios mismo estableció, yo no sé si, no me acuerdo del versículo, donde Dios dice, mire, el deseo es que ustedes vivan bien hasta los 80. Y los que se cuidan mejor, los que se cuidan más, van a vivir un poco más. Pero de acuerdo a la Biblia, usted no debería morir antes de los 80.
Ujú. Digo, yo no estoy inventando nada. Ahora, yo sé, yo entiendo, mis hermanos, yo entiendo. Algunos me van a decir, pues, pero mire, este, am, ¿por qué no vivió alguien? ¿Por qué no vivió este? ¿Por qué este hijo mío nació muerto o lo que sea? Bueno, yo no lo sé todo, pero lo único que yo sé es que Dios vino a dar vida. Y a veces tenemos malas prácticas, a veces tenemos mala salud. Yo no sé, pero nunca es el deseo de Dios de matar a las personas. Con todo el tema este del aborto, ustedes han escuchado. O sea, Dios no es responsable de esos abortos. La gente lo hace irresponsablemente. Y usted me va a decir, sí, pastor, pero hay algunas personas que, por ejemplo, ahorita en esta guerra que han dicho que algunos soldados han violado a mujeres y han quedado embarazadas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Sí, ese es el abuso de esa autoridad que Dios les dio. Las guerras no vienen de Dios. Las actitudes de las personas no vienen de Dios. Los malos administradores de la vida de las personas no vienen de Dios. Los abusos no vienen de Dios. Las personas creen que pueden enseñorearse de las otras personas y hacen esas cosas. Pero todos tendrán que dar cuentas a Dios de eso. Así dice las escrituras. Cada uno estará frente al tribunal de Cristo y cada uno será responsable, tendrá que responder por las cosas que hizo en este mundo, sea bueno, sea malo. Yo no puedo decir más nada. Eso es lo que hay. Ujú. Pero Dios no anda quitándole la vida a nadie. Dios es el dador de la vida. Y Él quiere que usted viva y viva abundantemente, que viva lleno de gracia, que viva lleno de esa misericordia y del amor de Dios todos los días de su vida. El bien y la misericordia te siguen todos los días de tu vida. Es el deseo de Dios. Que sus misericordias, que las disfrutes cada mañana, son nuevas cada mañana para que lo disfrutes. Y ahora esto de la pandemia ya está pasando, ya hay libertades, ya la gente puede andar haciendo muchas cosas que no se podían hacer antes. Sea responsable, siga siendo responsable de las cosas. No ande por allá, como dicen por aquí las amigas de mi hija, andar chupando aceras. ¿Sí? No ande por ahí irresponsablemente. Sea responsable de las cosas que el Señor nos ha concedido, sea responsable de sus acciones, sea responsable de sus pensamientos, sea responsable de lo que Dios a usted le ha dado. Buen administrador, ¿sabe qué dice las Escrituras? Que Él nos ha dado el reino, le ha placido darnos el reino. Usted no es administrador de cualquier cosa, es administrador del reino de Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable de poner su cuerpo en jaque? Usted administrador de los misterios de Dios, de la salvación de Dios. Sea responsable de eso. Dios te da una familia. Sea responsable de la administración de tu vida, de tu familia. ¿Qué más puedo decir? Asumamos esa responsabilidad y caminemos con el Señor. ¿Sabe lo que dije desde el principio de esta enseñanza de la soberanía de Dios? Haga lo que hizo Jesús. Ceda esa autoridad a Dios y dígale, Dios, yo quisiera hacer todas estas cosas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ceda su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que dicen las Escrituras? Y con eso yo creo que termino. Versículo 7, Santiago capítulo 4, dice, someteos pues a Dios.
resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. ¿Ven cómo es de diferente? Seamos humildes, sometámonos a Dios, entreguemos todas nuestras dificultades, nuestras situaciones a Dios y Él te exaltará. Sí, hermanos. Sí, Él te va a dar vida. La vida que necesitas vivir hoy. La vida que necesitan que te tengas con tu familia, con tu esposa, tus hijos. La vida que tú necesitas tener hoy día. Esa vida en abundancia, Dios quiere mantenerla, quiere mantenerte dando esa vida en abundancia. Dios quiere ayudarte y estar contigo siempre. Y eso lo decidió hacer Él desde antes de la fundación del mundo. Ese era su plan desde el principio. Bendecirte, que fueras bendecido con toda bendición. Pero ¿sabe cuál es el plan también de Dios? Que cedieras tu voluntad a la voluntad de Dios, que ejercieras la autoridad bajo el sometimiento a Él. Eso es lo mejor que te pueda pasar. Es lo mejor que puedes hacer. Y no puedes andar ahí. Señor, yo tengo derecho. Yo tengo derecho a hacer lo que usted me dio el derecho, yo tengo el derecho. Sí, pero ese derecho ejercido egocéntricamente, egoístamente, te va a acarrear muchos problemas, mucho dolor. Hay una lección del hermano Andrew Womack que dice el egocentrismo, ¿sí? Es la raíz de todos los dolores que vas a tener en tu vida. El sometimiento a Dios te va a traer mucho gozo, mucha paz. Amén. Poderoso, poderoso. Comentarios, un par de comentarios antes de irme, antes de que nos vayamos. Un par de comentarios más. Yo creo que con esta lección terminamos el tema de la soberanía de Dios. Así que en los próximos días les estaré diciendo qué es el tema que vamos a entrar a compartir ya la próxima semana. Así que comentarios, un par de comentarios. Están completamente, solo levanten la mano o abran su micrófono para poder ver y, y poder darles el espacio para compartir. Así que sobre este tema de la soberanía de Dios. Así que comentarios. ¿Alguien? Sí, sí. Ali, allá en Chinandega. Ahí solo. Ahí. Perfecto. Bienvenido, estimadísimo. Gracias, estimadísimo, gracias. Poderoso, poderoso. Aquí con el nieto. Sí, estaba viendo ahí que pasó todo el rato muy tranquilo él. Sí, muy tranquilo. Era que le gusta estar conmigo. Sí, se ve ahí. Disfruta mucho Muy estar con el abuelo. interesante, un abrazo. Sí, señor, amén, amén. Igualmente, a vos, a tu Un familia. abrazo a todos, un abracito fuerte, a larga distancia, un apretón de mano. La verdad que día a día, Douglas, aprendemos cosas nuevas. Sí, señor. En el sentido que Dios pone, siempre que das un tema o escuchamos un tema, aunque ya se haya compartido, pero es un tema que sale con nuevas perspectivas de nosotros seguir adelante, seguir incorporando la parte importante en Cristo. Y
fascinantemente lo que decías vos, verdad, desde que cuando el caso de Adán, cuanto a la concepción del pecado, Sí, este, cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Aunque el Señor ya sabía dónde estaba metido. sí, sí, Ves que el pecado le traía ciertas consecuencias. Cuando él se vio que estaba desnudo, se sentía solo. Entonces, él empezó a escuchar y muchas veces nosotros creemos de que Dios nos destierra de su presencia, de su gracia, pero sí, tampoco eso es de permitir nosotros mismos que el pecado vaya ganando ventajas en nuestra vida espiritual. ¿Ves? Y algo importantísimo que algunos, por así, amor, él me está escuchando hablar, hombre. sí, 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 Y entonces, sí, sí, es algo que esta mañana siento que en lo personal, mi vida llega a la palabra porque somos transformados por la palabra. Y es lo que decía Santiago. Nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos. sí, No sí, tenemos por qué andar culpando a nadie. sí, señor. ¿Ves? Y eso lo compartí antier con los pastores. No sé si te das cuenta. Viene una cruzada evangelística a Chinandega Ajá, de un ruso y la esposa es ucraniana. Eso es para el 7 de mayo. ajá, Y precisamente compartíamos esa parte de que es cierto que hay que trabajar y el trabajo sería lo más personal con la gente que desee conocer a Cristo en su vida. Porque acordate, en una campaña todo el mundo llega y a veces la gente se va o solamente aceptan, pero no tienen continuidad de sí, estar discipulando, de estar formando, de estar modelando, de que la gente incorpore a Cristo en sus vidas. sí, ¿Ves? Entonces yo les decía, no, no, pero es que sí, claro, ahí lo que decía, si no estoy tan equivocado, San Juan capítulo 6, verso 44, que, que las personas tienen que ser tocadas por Dios. ¿Ves? Y nosotros somos la parte que llevamos el mensaje del Evangelio del Reino para que la gente escuche ese mensaje, mensaje de vida, mensaje de salvación, mensaje de paz. sí, Entonces decía, no, hay que librarnos del pecado y que el pecado no. Pues ya Cristo dice la Biblia de que, hijitos míos, si habéis cometido pecado, abogado tenemos, y no solamente por los nuestros, sí, sino por los de todo el mundo. así es. Entonces le digo, las personas, si nosotros pecamos, somos responsables de nuestro pecado, porque Sí, estarle echando la culpa al diablo. Yo mismo puedo hacer mi muralla para que me caiga encima. sí, Entonces, aquí termino. Por ejemplo, cuando decía Jeremías, paraos, dice, y preguntad por la senda antigua, sí, ¿cuál es el camino que yo debo de coger? Entonces, para esto, yo tengo que detenerme, hacer un alto. No voy a preguntar por una dirección corriendo en el vecindario. sí, Tengo que pararme, preguntar dónde vive Gerardo, dónde vive Dianca, dónde vive Douglas. Tengo que pararme para preguntar por esa dirección. Yo sí, creo que nosotros en materia de pecado debemos de hacer un stop, un alto y decir en decisiones propias hasta aquí no más. sí. Decido si cojo el camino indicado o cojo el camino equivocado. No sé si vos has visto esa película, Camino Equivocado. No, no, pero Entonces, me eh, imagino.
Así, la parte interesante, ¿verdad? Que de dónde vienen las guerras, la lengua es tan peligrosísima que te enciende, hermano, un gran estadio terriblemente. Entonces, el cambiar, gracias por esa palabra esta mañana, y de veras que sí, no, me llena, me llega y me edifica. Sí, Y eso hace poderoso. afirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Otra de las cosas, no abusar de nuestra autoridad y no abusar de nosotros mismos. Ujú, ¿Ves? sí, Y pararnos en el camino correcto. sí, Es señor. Cristo. Sí, Un señor. abrazo a todos. Abrazo igual, sí, sí. Abrazo. Ali, fíjate que ahorita que decías vos eso, me llamó, estaba pensando, ¿verdad? En que a veces, con respecto a la salvación, ¿verdad? Y hacemos esas campañas evangelísticas y cruzadas y todas esas cosas y predicamos y todo. Se nos olvida algo. Antes yo sufría y yo sufría porque yo era como, ¿cómo hago? ¿Verdad? O sea, yo veo que a veces la gente sí recibe la palabra, otros no, a veces, ¿verdad? Y entonces, hasta que un de esos evangelistas viejitos, ¿verdad? Conocidos nuestros y todo, me dice, Douglas, es que usted solo es el mensajero. El que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted solo haga su trabajo de mensajero, nada más. Sea el mensajero, déles el mensaje, deje que el Espíritu de Dios los convenza. El problema es que usted en su mensaje trata de convencer a la gente. En su mensaje usted trata de convencerlos y convencerlos y convencerlos. No, no, no. Solo déles el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios ama al mundo y que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Solo cree. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Y deje entonces que el Espíritu Santo tome su mensaje y convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es todo. Y fíjate que uno, sí, y dieron unas tarjetas ahí para orar. Hay muchos ya que están organizados donde van a ayunar, van a orar por cada persona. Y yo les digo, no, hermano, le digo, es Dios el que va a tocar a la gente. Por más que ayunes, por más que ores por alguien. Y si Dios no lo ha tocado, Él es el que lo va a traer, le digo, si lo toca. Suavecitamente, le digo. Sí, es una cuestión, Leo, que la gente escuche la palabra, porque yo no voy a transformar a nadie. Así es. Ni la gente va a ir por emoción, la gente puede ir por emoción, pero le digo que al final la gente no quiere nada, ¿ves? Entonces, no es como que Dios los traiga, Él los toca y los lleva. Nosotros solo somos una fuente que donde tenemos la palabra de vida que le damos a las personas. Y es todo lo que Dios hace. Así es. Es más, Dios de su propia voluntad, dice las escrituras, que Él se llenó de paciencia, hasta que todos se conviertan a Él. Poderoso, poderoso. Bueno, hermanos, un abrazo grande a todos, los amamos, que disfruten esta semana en sus propias reuniones congregacionales y que sigan creyendo y sigan confiando en la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Dios es bueno siempre, siempre bueno. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver con qué tema arrancamos, pero va a estar siempre bueno. Así que un abrazo a todos, cuídense mucho y que la paz del Señor llene sus corazones siempre. En el nombre de Jesús. Amén.